Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a tratar un tema que se llama propiedades de la materia. En la clase anterior habíamos visto que las propiedades de la materia se clasifican en 4. Las primeras son físicas y las segundas son químicas. Sabemos que las propiedades físicas no alteran la composición de la materia, es decir, es aquellas cosas que yo puedo ver, que yo puedo tocar, que yo puedo sentir y que puedo observar a simple vista. Por ejemplo, en el caso del color, en el caso del tamaño, de la estructura. En cambio, las propiedades químicas sí necesitan una alteración de la materia por medio de procesos físico-químicos, como la combustión, como en el caso de la respiración, como en el caso de la fermentación, donde la estructura de la materia cambia. Hoy vamos a ver entonces dos propiedades que son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Recordemos que una propiedad es aquella característica que marca o determina una propiedad específica de una sustancia. Cuando trabajamos las propiedades intensivas, entonces vamos a decir que ellas no dependen de la cantidad de materia. Ya sabemos que la materia es todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio. En cambio, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Ellas sí dependen de la cantidad de sustancia que se encuentre. Me explico. Hay unas características que ya se encuentran determinadas desde el punto de vista físico-químico y que nosotros no podemos cambiar, que nosotros no podemos variar. Es el caso, por ejemplo, de la temperatura. Podemos tener dos recipientes a una temperatura y similar, a una temperatura igual. Vamos a tener a 45 grados centígrados o Celsius, que es exactamente lo mismo, dos recipientes. En esos recipientes lo que hicimos fue aplicar fuego y ese fuego pues me dio una temperatura específica. En este caso tengo mi primer recipiente a 45 y el segundo recipiente también a 45. Lo que yo voy a hacer es que los voy a unir en un solo recipiente. Si yo si yo aplico estas dos sustancias en un solo recipiente, la temperatura no varía. La temperatura se va a mantener estable a los 45 grados Celsius. No es que por unir estos dos la temperatura se me va a sumar y va a llegar a los 90 grados Celsius. No, eso no sucede, porque la temperatura es estable, la temperatura se mantiene. En este caso, si yo llegara a unir la cantidad de las dos cantidades en los recipientes, pues igual se va a mantener a los 45 grados Celsius. Ella no va a variar. Aumenta la masa, pero la temperatura no cambia, ella no varía, va a ser exactamente la misma. En cambio, en las propiedades extensivas sí se depende de la cantidad de materia. Es el caso, por ejemplo, del volumen. Voy a tener tres recipientes y a esos recipientes le voy a aplicar una cantidad de agua específica. Al primero lo voy a llenar, al segundo lo voy a dejar a la mitad y al tercero solamente le voy a aplicar un poquito. No es lo mismo tener un recipiente lleno de agua que uno con menos agua y uno con una cantidad muy mínima. En este caso la cantidad de materia sí está variando, por eso se depende de la cantidad de materia que se contenga en los recipientes. En cambio aquí no, aquí son estables. Yo no voy a cambiar, por ejemplo, el punto de ebullición del agua. ¿Qué es la ebullición? Cuando el agua empieza a hervir, cuando empieza a pasar de estado, empieza a cambiar de estado. Y eso yo ya no lo puedo cambiar porque ya viene determinado desde la parte físico-química. Entonces, por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición a 100 grados Celsius y eso yo no lo voy a poder variar. Tampoco voy a variar, por ejemplo, el punto de fusión. Voy a seguir con el ejemplo del agua. El punto de fusión del agua es a los 0 grados Celsius y yo no lo voy a poder cambiar, ya eso está instaurado y ya la sustancia se va a comportar de ese modo. Tampoco voy a poder cambiar, por ejemplo, la densidad de las sustancias, tampoco voy a poder cambiar la elasticidad, pero sí voy a poder variar, por ejemplo, en el caso de la masa. No es lo mismo tener 1 gramo de arroz que tener 1 kilogramo de arroz. Aunque es la misma sustancia, la cantidad es completamente diferente, cambia. También voy a poder cambiar la longitud. No es lo mismo caminar de la casa al colegio que caminar de la casa al centro de Bogotá, por ejemplo. Tenemos una longitud completamente diferente, cambia. Aunque estamos hablando de una distancia, pues son completamente distintas. Tampoco voy a hablar de la energía también varía. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el cargador del celular,
Él maneja un amperaje. En cambio, la nevera maneja otro amperaje completamente distinto porque necesita más potencia para que su motor funcione. En el caso del cargador necesitas almacenar esa energía, entonces necesita un amperaje distinto. Por eso las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia. A mayor cantidad de materia, pues más energía se va a necesitar para que esa sustancia o ese cuerpo pueda realizar su trabajo. Es el caso también del área. No es lo mismo medir el área de la cocina que ir a medir el área de la sala comedor o que ir a medir el área del patio del colegio. Son espacios que estoy midiendo, pero varía la cantidad de materia que allí tengo. Y lo mismo sucede en las moles, lo mismo sucede con la fuerza, entre otras. Aquí tenemos varias que dependen de la cantidad de materia. ¿Qué me interesa? En el caso de las propiedades intensivas no dependen de la materia, de ninguna manera van a depender de la materia, van a ser estáticas, sus características son únicas. En cambio, en el caso de las extensivas sí dependen de la cantidad de materia. A mayor cantidad de materia, mayor energía necesitan los cuerpos para realizar un trabajo específico. Voy a necesitar que revisen la plataforma de Classroom, donde les voy a dejar un pequeño trabajo. ¡Chao!